El día de hoy, pues como dije, análisis fundamental, traemos las noticias macroeconómicas más importantes, cómo está el mundo económicamente hablando. El día de hoy salió el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, nos estamos acercando a un tema de recesión, así que es bastante complicado el panorama. También luego vamos a estar hablando sobre qué está pasando en otros, digamos, países con respecto a temas de rescates, impresión de dinero. Suenan nuevamente las máquinas de impresión de dinero. Finalmente, cortando, digamos que ese espacio de noticias fundamentales, hablamos sobre algunas noticias fundamentales en el mundo de las criptos como tal. No solo hay noticias de Bitcoin, sino también traemos noticias tanto de Tether, por ejemplo, traigo noticias interesantes sobre el tema de seguridad. Luego pasamos al tema de análisis on-chain para finalizar con el análisis técnico. Así que voy a pasar aquí al OBS, voy a cambiar acá la cámara del TikTok y arranquemos de una vez. Bien, entonces, como venía diciendo, hoy salió el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Y una de las cosas que se viene hablando es que podemos estar entrando en un escenario de posible recesión. De hecho, los Estados Unidos, o más bien los encargados de políticas monetarias, e incluyendo el presidente, no han querido admitir que efectivamente estamos entrando en un proceso de recesión, en una época de recesión económica. Entonces, para eso, pues quiero y traje este articulito para entender qué es la recesión económica. Y bueno, pues la recesión económica es el decrecimiento de una actividad, o más bien de la actividad económica, durante un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo se considera como dos trimestres consecutivos en cuanto a la tasa de variación del Producto Interno Bruto. Entonces, teniendo en cuenta eso, y si venimos aquí a ver el índice del Producto Interno Bruto, pues nos podemos dar cuenta que ese Producto Interno Bruto en los últimos meses, y ya ahorita el próximo que viene, que vendría siendo el de septiembre, que se da en octubre, nos confirmaría si estamos o no estamos en una recesión ya, digamos, económica generalmente. En este momento estamos en una recesión técnica, o bueno, por lo menos eso les llamaron, ¿cierto? Y básicamente empezamos a ver noticias como esta, en donde los futuros caen después de que un informe sobre la ralentización de la producción de iPhone por parte de Apple provoque una venta. Entonces se considera que cuando grandes como Apple empiezan a, digamos que, a frenar un poco sus máquinas para producir iPhones, o en el caso de Microsoft o en el caso de Amazon empiezan a disminuir las ventas, pues es que estamos entrando a niveles de recesión y eso fue lo que sucedió. Parece ser que no hay suficiente demanda por parte de las personas en cuanto al nuevo iPhone y pues Apple estaría ya en, digamos que en esa vía de limitar su producción. ¿Por qué? Porque claramente no hay consumo. Entonces esto nos deja ver que claramente estamos entrando a niveles de recesión. Otra cosa que nos marca si estamos entrando o no estamos entrando a niveles de recesión es la tasa de desempleo. En este momento estamos en el 3.7%, estamos hablando de Estados Unidos. Pero bueno, pues es que la economía de Estados Unidos casi que marca la pauta para todas las economías. Entonces, en este momento estamos sobre el 3.7% y se dice que conforme más vaya subiendo este porcentaje, como se dan cuenta aquí en mayo del 2020, en donde estuvo el innombrable, llegamos al 14.7%, es decir, pues las empresas cerraron por el tema de la pandemia y toda esta cuestión, pero a esto se le conoce como un cisne negro. En este momento vemos que otra vez la tasa de desempleo se ha mantenido estable, sin embargo, otra vez parece ser que va a subir. Entonces, este índice de desempleo sale el próximo 7 de octubre, habrá que estar muy pendiente a este índice porque lo más probable es que aumente, es decir, que aumente el desempleo. Si aumenta el desempleo es otra alarma de que estamos entrando en recesión. Bien, y finalmente el día de mañana hay un indicador muy interesante al cual también hay que prestarle mucha atención y estoy seguro que mañana va a haber bastante volatilidad, es el tema del indicador de precios del gasto al consumo personal. Este es otro indicador de recesión, de hecho es uno de los indicadores, digamos, favoritos para la Reserva Federal para determinar si estamos o no estamos, digamos, si está surgiendo efecto o no las políticas que están tomando ellos en cuanto al tema de alzas en tasas de interés para disminuir la inflación. Recordemos que en este momento el mundo está
peleando contra niveles de inflación de 2 cifras, por lo menos en la zona europea. Al día de hoy salió la inflación de Alemania y llegó casi al 10.3%, si no estoy mal, 10.6%. Imagínense, y Alemania, la zona euro, está cerca del 9.7%. Y bueno, en los Estados Unidos vimos cómo llegó al 9.1%. Entonces, en este momento, pues claramente, si hay desempleo, aumentan los precios, pues hay una crisis económica fuerte. Entonces, habrá que estar muy pendiente de este indicador que actualmente es del 0.1%. La previsión es que aumente al 0.3%, es decir, eso no es bueno para la economía, ¿cierto? Porque si aumenta la lectura, pues digamos que eso nos quiere decir que todavía la inflación o no están surgiendo los efectos que deberían surgir por las subidas de tasas de interés, que ya sabemos que es la forma de controlar la inflación por parte de la Fed. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, pues ya podemos ver que estamos entrando definitivamente a un espacio de recesión económica. Bien, pero eso en cuanto a Estados Unidos. Sin embargo, en la zona euro, el tema económico está, digamos que muchísimo peor, por así decirlo. Y aquí es donde empezamos a ver el tema de rescates y es en donde empezamos a ver la impresión de dinero nuevamente. Claramente la zona europea se está viendo mucho más afectada por un tema bélico, el tema de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Rusia ha cortado los suministros tanto de petróleo como de gas a la zona europea. Sabemos que ahorita la zona europea va a requerir bastante gas por el tema del invierno. Y bueno, pues Alemania ha preparado el segundo rescate millonario a un gasista. Obviamente hay crisis o hay escasez de gas y básicamente cuando hablamos de rescates o cuando hablamos de compra de bonos, cuando hablamos de ese tipo de cosas, es que los bancos están inyectando dinero a la economía, ¿cierto? Para generar un alivio, por ejemplo, en este caso, para bien sea el gas o por ejemplo a nivel educativo, no, que le vamos a condonar su crédito y etcétera, etcétera. No es que le vayan a condonar, lo que pasa es que eso de alguna manera se va a pagar y la forma de pagar es con impuestos. Entonces, obviamente es un alivio por el momento y de hecho eso pasó y por eso estamos viviendo la crisis que estamos viviendo, porque cuando se dio el tema del COVID, la única forma de, digamos, de que se estabilizara un poco la economía era que empezaran a imprimir mucho dinero para hacerles llegar a la puerta de su casa un cheque, ¿cierto? Para poder sostenerse, abrir nuevas vacantes de empleo, etcétera, etcétera. Esa es la forma en cómo los bancos y los gobiernos interactúan. De hecho, les sugiero, ya que me están viendo, que vean un video muy interesante que se llama La máquina de la economía de Ray Dalio. Y ahí se van a dar cuenta del ciclo de la deuda. En este momento estamos llegando a la parte más baja del ciclo, cosa que no es nada bueno, porque por lo general esto desencadena en guerras. Entonces eso no es bueno. La verdad es que el panorama económico no está bueno y pues habrá que estar pendiente. Y eso se ve con las noticias. Veamos lo siguiente. China pide a sus bancos que se preparen para salir al rescate del yuan ante las crecientes turbulencias. Hemos visto cómo en los últimos meses, obviamente todas las monedas, todas, no solo es el peso colombiano, todas las monedas están perdiendo valor frente al dólar. ¿Por qué todas las monedas están perdiendo valor frente al dólar? Bueno, pues porque el tío Sam tiene la fortuna de tener la moneda de reserva mundial. Entonces, esa moneda es la que caerá última, pero todas las monedas caerán por su propio peso. ¿Por qué? Porque básicamente el esquema o el sistema que se utiliza actualmente, monetariamente hablando, es un sistema de nunca acabar la deuda. Es decir, la deuda crece y crece y crece y crece. Claro, cuando crearon este sistema, pues no se imaginaban que iban a llegar o íbamos a llegar a estos puntos en los que estamos. Pero ya se están viendo esos efectos y lo más posible es que veamos en algún momento un reseteo y de ahí es donde se viene hablando de un posible nuevo orden mundial en donde pueden salir las CBDCs o las CBDCs, que son las monedas digitales de los bancos centrales. Ya estamos viendo CBDCs en China, que hasta incluso le están poniendo fecha de caducidad al dinero en China, por ejemplo. Rusia también ya está experimentando con sus CBDCs, Australia también está experimentando con el tema. El miércoles que salió a hablar Jerome Powell de la Fed, habló sobre el tema del dólar digital, dijo que si bien sí van en camino al dólar digital, pues todavía hace falta tiempo para que lo implementen, pero la verdad, vuelvo y repito, esto es cuestión de tiempo, señores, y el papel moneda y el sistema monetario como lo conocemos está
digamos que a pocos años de que se acabe. ¿Listo? Para venir a uno nuevo. Veremos qué se inventan. Ahora, también veamos otro, es Japón. El Banco de Japón sale al rescate del yen con la primera intervención en el mercado del 1998. Vuelvo y repito, todas las monedas en contra del dólar. El dólar es el que se revaloriza, revaloriza, revaloriza. Ahorita en análisis técnico vamos a ver el índice del dólar para que se den cuenta incluso qué está sucediendo a nivel técnico y hasta dónde puede llegar a nivel técnico el dólar estadounidense. Esta semana pasó que efectivamente Inglaterra se fue al carajo. Por primera, pues no por primera vez, sino veámoslo, aquí decía, la libra esterlina bajó un 0.7% a $1.065, es decir, casi que alcanzó la paridad con el dólar, eso pues, cuando se veía, ¿cierto? Entonces el Banco de Inglaterra pues ha intentado frenar la turbulencia de su mercado de bonos con el tema de comprar deuda pública. Entonces, este tema de comprar deuda pública y el tema de los bonos, sabemos que ante un escenario complicado de economía, digamos que las rentas, por ejemplo, las acciones son activos de renta variable. Las criptomonedas son activos de renta variable, son activos de alta, digamos, no peligrosidad, sino son activos de riesgo, ¿sí? Mientras que los bonos del tesoro, ¿cierto? Que son, digamos que, por ejemplo, digamos, partecitas de un estado, ¿cierto? Son las formas de inversión más seguras que hay en la economía, ¿cierto? Porque se supone que son inversiones que están respaldadas por el Estado. Sin embargo, en este momento, pues la crisis, el tema de la deuda y el tema de la cantidad de porcentaje que se está entregando en los bonos y en cuanto a la cantidad de inflación que hay actualmente, pues podríamos estar viendo un colapso en la deuda pública. Entonces, eso es lo que está pasando con Inglaterra. Por eso es que vimos que la libra esterlina cayó esta semana con tanta fuerza con respecto al dólar. Y bueno, quiero hacerles una pequeña reflexión para todas aquellas personas que tal vez son un poco incrédulas y que me están escuchando en este momento o van a ver este video en algún momento. Y dice, el director del Banco de Inglaterra emite una advertencia sobre la inversión en criptomonedas. El señor para mayo del 2021 dijo, lo siento, voy a decir esto de nuevo sin rodeos. Cómprelas solo si está preparado para perder todo su dinero. Se refería a que si usted compraba criptomonedas tenía que estar preparado para perder todo su dinero. Cosa que parece ser que le salió el tiro por la culata porque pues la libra esterlina es la que está cayendo. Y si bien las criptomonedas, y yo no lo digo que no, las criptomonedas han tenido un retroceso en general de hasta el 95% algunas, vemos que Bitcoin digamos que ha retrocedido y ha retrocedido con bastante fuerza. Veamos aquí rápidamente la gráfica para ser exactos cuánto ha retrocedido hasta el nivel actual, un 71% y hasta el mínimo que marcó en los 17.600, casi un 75%. Nos dicen los ciclos de Bitcoin que Bitcoin podría llegar a corregir hasta un 95%, es posible. Eso dicen los ciclos de Bitcoin. Pero es que no solo Bitcoin está así. Si vamos a ver los índices, pues los índices también están, digamos que en una mala racha y vemos que estamos definitivamente en un mercado bajista, con un retroceso del 25% en el S&P y con el Nasdaq también en un retroceso bastante profundo desde su máximo hasta el precio de hoy, el de un 33%. Entonces, veamos que no es solo cuestión de las criptomonedas, sino es una cuestión de economía a nivel global. Bien, ahora continuemos con las noticias. Entonces, ¿aquí a qué voy? Voy a que si no, digamos que no hay un seguro 100% en dónde poner su dinero. Si usted lo deja en dinero fiat, el dinero va a perder valor en el tiempo y si se dan cuenta, la inflación llegó al 9.1%. La inflación realmente es devaluación de su plata. Es decir, que si usted tiene 1.000.000 de pesos o tenía 1.000.000 de pesos hace un año, ese 1.000.000 de pesos hoy en día ya vale menos, el 10% menos o el 11% menos en Colombia, por ejemplo, que está la inflación llegando a casi esos números. Es decir, que el millón de hace un año actualmente ya no es 1.000.000, sino son 900.000 pesos. El poder de compra es lo que usted pierde, el poder adquisitivo. Por eso es que es tan mala la inflación. ¿Listo? Y
Este señor pues dijo que no, que si usted quería perder su plata, métala en criptomonedas, pero no dijo que la libra esterlina iba a caer de esa manera y créanme que esto es solo el principio del final del sistema económico como lo conocemos. Entonces, bueno, pues dijo mi abuelita por ahí, la lengua castigando el culo. Bueno, continuemos con las noticias y ya dejemos un poco al lado el tema macroeconómico y pasemos a el tema más de criptomonedas, que es lo que nos compete realmente en el canal. Yo trato de tocar un poquito el tema de índices, tema macroeconómico, porque hay que entender a nivel global, porque todos estos índices claramente afectan y vamos a ver ahorita la gráfica de Bitcoin y de las criptomonedas y se van a dar cuenta que la política monetaria y todos estos niveles macroeconómicos, claro que afectan de una manera muy fuerte al tema del valor de las criptos. Entonces, por eso es que es interesante y por eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, algo interesante sobre la red de Bitcoin y algo interesante sobre las criptomonedas, por ejemplo, es que la cantidad de Bitcoin bajo hold para las personas... Mario Ríos, gracias por esa rosa, hermano. Muchísimas gracias por aportar al canal. Bien, hold es, o hodl es la, digamos, la terminología, ¿cierto? En donde hablamos sobre la acumulación de criptomonedas para el largo plazo. Y dice que alcanzó un récord de 5 años. Ustedes dirán, bueno, pues que Bitcoin está cayendo y cayendo y cayendo, pero ahorita se van a dar cuenta en el análisis on-chain que si bien algunos están vendiendo sus monedas, hay otros que están acumulando, 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 acumulando. Que era lo que le decía a Germán al principio, Germán que me está escuchando a través de YouTube. Este es el momento real para invertir, ¿cierto? Bien sea en bolsa, bien sea en materias primas, bien sea en criptomonedas, porque este momento en donde realmente están bajos a un 70%, un 80% de su valor anterior o de su valor máximo, es donde se puede generar o acumular riqueza a largo plazo. ¿Listo? Entonces, interesantísimo porque hasta el septiembre 29, el día de hoy, se tiene en hodl o se tiene acumulado un promedio de 341.550 millones de dólares. Es decir, la plata que hay acumulada en Bitcoin es bastante. Germán dice, BTC es la única cripto que tiene un límite establecido, ¿no? No, Germán, hay varias criptomonedas que tienen límites establecidos. Solo que Bitcoin es una de las que menos, es decir, tiene una política monetaria deflacionaria. ¿Eso qué quiere decir? Que solo van a existir 21 millones de monedas. Por ejemplo, en otras criptomonedas, por ejemplo, Algorand va a tener 10.000 millones de criptomonedas en circulación, no más, ¿sí? Pero, por ejemplo, lo que estaba pasando con Ethereum antes de que pasara el tema de la actualización del merge era que se producían cierta cantidad de Ethereum de manera, digamos que indeterminada, ese no sería el término. Más bien, se generaban Ethereums y Ethereums y Ethereums y Ethereums y no tenía un tope. Ahora con el tema del merge, sea con la actualización, lo que pasa es que ya no es que se van a seguir generando Ethereums, pero van a ser más los Ethereums que se queman que los que se producen. Entonces va a llegar a un punto, y de hecho ya es deflacionario Ethereum, va a llegar a un punto en donde la cantidad de Ethereums en el mercado van a empezar a reducir. Eso va a ser como para el año 2000, 2100 y pico, 2000, bueno, no recuerdo bien la fecha. ¿Sí? Pero hay varias criptomonedas que tienen límites establecidos. Por ejemplo, Cardano tiene un límite de, creo, de 45.000 millones de criptomonedas. Por ejemplo, Tita, que es uno de los proyectos que nos gusta en el canal, tiene un límite de 1.000 millones de monedas. Y bueno, así varias, ¿vale? Continuemos. Entonces, dense cuenta que en este momento, con todas las pérdidas que hay una gran cantidad, si lo hablamos en dinero fiat, resguardada en Bitcoin. Y si bien hay muchos que dicen que Bitcoin no es un refugio de valor, desde mi punto de vista sí lo es a largo plazo, claramente. Si tú haces y aplicas el tema de el dollar cost average, para todas aquellas personas que han venido comprando, por lo menos yo he venido comprando Bitcoin desde el año 2016, claramente mi promedio de compra en este momento es muy bueno, ¿cierto? En comparación tal vez a personas nuevas y que van llegando al ecosistema y que tal vez compraron en 60.000, 69.000 porque son personas desinformadas que apenas están entrando, no les doy la culpa, obviamente pues están aprendiendo, ¿cierto? Y todos aprendemos de la misma manera, entonces es perdiendo plática. Entonces ya en el siguiente ciclo pues van a hacerlo diferente. Bien.
Entonces, interesante, si en este momento las personas que tienen Bitcoin o las entidades que tienen Bitcoin a largo plazo decidieran vender, venderían con una pérdida cercana al 42%, cosa que no es buena, ¿cierto? Ahí sí definitivamente tendrías tú que haber metido tu plata en bonos del Estado, que aunque no te está pagando ni siquiera la inflación, de hecho el bono que está más está pagando, si no estoy mal, es del 5.9%, frente a una inflación del 8.7%, es casi 3 puntos por debajo, obviamente es una pérdida fuerte, pero no es 42% en Bitcoin. Bien, ¿qué hay de esos youtubers que viven metiendo miedo que baja a 9K? Ahorita vamos a hablar sobre algunos, digamos, algunos análisis que yo tengo, ¿cierto? Con respecto al precio mínimo que puede alcanzar Bitcoin. Pero es Bitcoin, Germán, y en Bitcoin puede pasar cualquier cosa. Pero pues vamos a tratar de ver qué es lo que puede pasar y cuál puede ser el peor escenario. Bien, continuemos con las noticias fundamentales y en este caso quiero hablarles sobre otra criptomoneda, otro proyecto interesante que es Chainlink. Hago una aclaración grandísima aquí para las personas que van a ver este video en rediferido en YouTube y para los que me están escuchando en TikTok. Las criptomonedas básicamente es como si estuvieras invirtiendo en acciones de empresas. Estas empresas, por ejemplo, Chainlink, Tita, incluso el mismo Ethereum. Ethereum es una empresa, diría yo. ¿Sí? Estas empresas están aportando valor tecnológico, ¿sí? Por ejemplo, Chainlink es una forma de interactuar del mundo real con el mundo de la blockchain. Por ejemplo, Tita es una forma de descentralizar el video. Por ejemplo, ¿qué otro proyecto? Por ejemplo, The Sandbox es un metaverso, ¿cierto? Es hacia dónde está migrando la sociedad, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás invirtiendo en criptomonedas, y lo vas a ver en unos años, es como si estuvieras invirtiendo en la bolsa de valores de Nueva York. Solo que estas empresas se basan en la tokenización para poder fondear sus proyectos y poder llevarlos a cabo. Bien, entonces Chainlink es uno de los proyectos, es un oráculo, ¿cierto? Que permite, como ya lo dije, traer información de la vida real, por ejemplo, el clima, por ejemplo, el valor de las divisas, de las criptodivisas, e interactuar con, por ejemplo, el tema de la blockchain y no solo una blockchain, sino varias blockchains. ¿Listo? Aquí le doy un saludo a Ti23 que me envió, no sé qué es eso, pero muchas gracias, me envió un emoticón. Y al Bambancito me envió likes, muchas gracias por apoyar mi trabajo. Bien. Entonces, Swift, para aquellas personas que no saben, Swift es una forma de hacer pagos transfronterizos y pues se ha asociado con Chainlink. De hecho, esta semana vimos cómo Chainlink nuevamente alcanzó y superó los $8. Esta criptomoneda, para aquellas personas que no lo saben, alcanzó casi $50 en el Bull Run. El Bull Run es el momento en donde las criptomonedas empiezan a subir y a subir, a subir de valor. Entonces, esta criptomoneda actualmente está en $8. Bueno, bajó porque hubo una caída de criptomonedas ahorita, pero subió nuevamente por encima de los $8 debido a la asociación con Swift. Básicamente este sistema de mensajería interbancaria se ha asociado con el proveedor de servicios de oráculos que es Chainlink. De hecho tengo un video en el canal en donde estuvimos hablando con el Community Advocate de Chainlink en ese momento, Camilo Molano, que ahora es el Community Manager de Algorand y lo vamos a traer al canal para que nos esté hablando un poquito de este nuevo proyecto que está cogiendo bastante fuerza. ¿Listo? Dice, se asoció con Chainlink para trabajar en un proyecto de prueba de concepto que permitirá a las empresas financieras tradicionales la capacidad de realizar transacciones a través de redes blockchain. Ojo porque el dinero institucional está aquí, está sediento de entrar. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta en este panorama de economía baila, porque en cualquier momento esto puede dar la vuelta como una arepa. Ojo. Porque hay demasiada liquidez, es decir, los institucionales tienen el dedo en el gatillo. En el momento en que haya una sola noticia buena, ¿cierto? En donde digan, listo, bajó la inflación, esto se va a voltear y ahí antes es donde tenemos que tener nuestras posiciones hechas. Así que por eso es que digo que en este momento creo yo que todavía hay un momento de bajada, lo vamos a ver ahorita, es donde hay que crear nuestras posiciones. ¿Listo? Porque las instituciones están ansiosas de invertir su dinero. Dice, Swift está utilizando el protocolo de interoperabilidad cross-chain en una prueba inicial de concepto, la cual va a permitir a los mensajes de Swift instruyan las transferencias de tokens on-chain, ayudando a la red Swift a ser interoperable entre los entornos blockchain. Bueno, esto a veces a algunas personas les puede parecer como chino, ¿cierto? Pero dice, un interés innegable de los inversores institucionales en los activos digitales.
Añadió que estos actores financieros tradicionales quieren tener acceso a activos digitales y tradicionales en una sola plataforma. Vuelvo y repito, las instituciones están ansiosas de poner su plata en las criptomonedas y en los NFTs. Así que ojo, porque cuando esto se dé la vuelta, señores, va a ser explosivo. Bien, seguimos con otra noticia y esta vez hablamos sobre monedas estables. Para aquellas personas que apenas están viendo estos videos, están entrando en el mundo, Tether, hay una forma de dólar digital, ¿cierto? Y esto es una forma de tokens o criptoactivos que representan la paridad del dólar uno a uno, es decir, que por cada dólar físico hay un dólar digital. Entonces hay diferentes stablecoins. De hecho, en mi canal hay un video explicando sobre el tema de las stablecoins. Entonces Tether es la principal stablecoin y actualmente fue lanzada en la red o en el ecosistema de Polkadot. Polkadot es otra red blockchain muy interesante que tiene cosas como las parachains, que bueno, son cosas técnicas, digamos, mucho más profundas, pero hay, digamos que es otra red blockchain en donde hay bastante desarrollo. Tether Operations Limited anunció el lanzamiento de su stablecoin en el ecosistema Web3 de Polkadot, una plataforma abierta y descentralizada, y calificó la incorporación como un hito para la stablecoin líder de la industria y para los ecosistemas descentralizados. Ahora esta red, esta stablecoin está en 11 redes, está en Avalanche, está en Kusama, Ethereum, Solana, Algorand, EOS, Liquid Network, Omni, Tron, NEAR y Standard Ledger Protocol de Bitcoin Cash. Actualmente la capitalización de mercado, escuche bien, que tiene Tether es de 67.5 mil millones de dólares. Ojo, porque así como Tether es algo interesante y las stablecoins es algo interesante para interactuar con el mundo cripto, ojo porque también puede ser un talón de Aquiles para el mundo cripto. ¿Por qué? Porque estas stablecoins no están respaldadas uno a uno. Entonces, ¿qué se puede dar? Y más o menos para que me comprendan, es una corrida bancaria. ¿Qué es una corrida bancaria? Por ejemplo, cuando hay un pánico de que hay una crisis de guerra, por ejemplo, de hecho aquí en Colombia se dio en algún momento que Bancafé creo que fue, se perdió ese banquito, ¿cierto? Porque hubo una corrida en donde hay un miedo extremo y la gente corre, lo que está pasando en China, la gente corre a los bancos a sacar su plata, pero resulta que los bancos no tienen la plata. ¿Por qué? Porque los bancos no hay ninguna ley que les exija que deben tener el 100% de las reservas de dinero en una caja fuerte. No, los bancos lo que hacen es que cogen la plata de los contribuyentes o de las personas que ponen plata en los bancos y van e invierten en bonos, invierten en acciones, invierten en criptodivisas, etcétera, etcétera. Lo mismo que hacen los fondos de pensiones. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el tema de los fondos de pensiones porque también puede ser un talón de Aquiles para la economía de aquí a algunos años. Entonces, como no tienen todo en una caja fuerte y si hay una corrida bancaria y alguien se va, o más bien, todos al mismo tiempo nos vamos, por ejemplo, a Bancolombia, aquí en Colombia, a retirar nuestra plata, ellos nos van a decir, uy, no tengo toda la plata para devolverle, entonces me toca bloquear. ¿Cierto? Y sí, algunos dirán, no, pero es que existe Fogafín y no sé qué. Sí, Fogafín le responde por cierta cantidad, pero, y supongo que en otros países habrá algo similar. Pero si un banco dice no tengo la plata, pues puede declararse en bancarrota y su plata se puede perder. Es lo mismo que puede estar pasando con las monedas estables USDT, porque USDT no tiene todo el dinero resguardado en una bóveda, no, sino que también tiene bonos del tesoro, tiene acciones, tiene cuentas por cobrar, bla, 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 bla. Entonces, en dado caso de que la gente quiera salirse de USDT, ahí es donde vemos un depeg, o más bien en donde se desacopla, ¿cierto? El dólar de USDT, como lo que pasó con el dólar en la red de Luna, en donde se suponía que el dólar era 1 a 1 y terminó 1 a 0.1 y creo que eso desapareció. Entonces, eso también puede pasar y que tenganlo en cuenta con las monedas estables. De hecho, pues yo lo explico más en el video que tengo en el canal. ¿Listo? Bien, pasemos a la... Uy, casi, no mentiras. Ya quedan 3 noticias y vamos al análisis on-chain rápidamente. Bien, ojo por esto, y esto ya es una reflexión en cuanto al tema de rechazar las CBDCs y mirar a BTC y a las stablecoins. Las CBDCs son las monedas de los bancos centrales digitales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, por ejemplo en China están sacando el yuan digital. Ese yuan digital, si ustedes se ponen a ver la magnitud de lo que podría ser este tema, es que frente a un gobierno comunista como es el chino, podrían casi que decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer con tu dinero y si le gustó bien y si no, pues de malas.
pierda su plata, hasta incluso el punto de ponerle una fecha de caducidad a su dinero. ¿Aquí a qué voy? Nosotros no podemos pelear contra el gobierno. Vendrán revoluciones, sí, pero nosotros ya le hemos dado demasiado poder a los políticos y los políticos ya hacen con nosotros lo que se les da la pinche gana. Y básicamente ponen las leyes que se les da la pinche gana y muchas personas, incluyéndome, no estoy dispuesto a salir a la calle a hacerme matar por una ley. Entonces, ¿qué pueden hacer con estas CBDCs? Claramente nos pueden acortar las libertades o las libertades. Y aquí, más que luchar en contra de ellas, es luchar contra el sistema. ¿Y cómo es luchar contra el sistema? Pues hermano, empiece a dejar de utilizar este dinero y utilice Bitcoin, ¿sí? Utilice Bitcoin para recibir en su negocio, utilice Bitcoin para comprar cosas. Hay muchas formas de comprar cosas, mercados, ropa, viajes, hasta yates, casas con Bitcoin y con criptomonedas. Entonces deje de utilizar el dinero fiat tradicional y empiece a utilizar Bitcoin. Pero no le vaya a hacer la guerra a una CBDC porque eso es tanto como una pelea de cucaracha versus chancleta. Entonces no tiene sentido. Bien. Sigamos. Entonces, esa era la pequeña reflexión que les tenía. De hecho, Algorand, que es un proyecto que me está llamando mucho la atención últimamente, está libre y dispuesta para que los gobiernos empiecen a desarrollar sus CBDCs sobre su plataforma. Si eso es así, obviamente el proyecto Algorand va a tener, digamos que, furor o va a tener afluencia de capital y eso puede hacer que su criptomoneda empiece a subir de valor. Entonces, a mí me interesa eso. Bien. Bien, dos noticias más. Esto es interesante para quienes tienen criptomonedas. Ojo, ojo porque es un tema de seguridad. Y no solo criptomonedas, sino también cuentas bancarias que tienen el tema de doble verificación. Resulta que Certic es una empresa que se dedica al tema de auditorías, ¿cierto? En el ecosistema cripto. Dice que los mensajes de texto es la forma más vulnerable para la verificación de dos pasos. Ojo con esto, señores, si ustedes verifican sus cuentas, bien sea de Facebook o de cualquier exchange o cualquier otro servicio, lo hacen con mensajes de texto, deje de hacerlo y empiece a utilizar lo que es el autenticador de Google o otra forma de autenticación. ¿Por qué? Porque los estafadores se han dado cuenta que últimamente se pueden explotar el tema de los mensajes de texto con un intercambio de SIM card, ¿sí? Entonces, ojo porque dice aquí, los 2FA por mensajes de texto es mejor que nada, pero es la forma más vulnerable del 2FA o el factor de doble autenticación que se realiza actualmente. Su atractivo radica en su facilidad de uso. La mayoría de la gente está en su teléfono o lo tiene a mano cuando se conecta a las plataformas online. Pero no hay que subestimar su vulnerabilidad a los intercambios de tarjetas SIM. Así que quise traer esta noticia porque sé que es algo que compete en cuanto a tema de seguridad. Si quieres saber más sobre el tema de seguridad, en mi canal tengo 3 o 4 videos sobre el tema de criptoseguridad en donde le estoy hablando sobre el factor de doble autenticación de Google, cómo recuperarlo, cómo guardar sus contraseñas de una manera segura con un truquillo que les estoy dando ahí. Así que ojo porque el tema de seguridad hoy en día, que todo es en la red, es de vital importancia. ¿Listo? Y ya para terminar, bueno, ya, con este terminamos, esta no era noticia, me disculpan ahí. Bien, porque vamos a entrar a la parte de el análisis on-chain, señores. Para aquellas personas que tal vez son nuevas en el canal, no saben qué es el análisis on-chain, o bueno, pues sí, apenas están llegando. El análisis on-chain es una nueva forma que nos permite, gracias a la blockchain, hacer un análisis del comportamiento de las transacciones, básicamente, o del comportamiento de las monedas dentro de una blockchain. Eso no se puede hacer en una red como Mastercard o como Visa. Eso es una de las funciones vitales de la blockchain, que es abierto y transparente para todo el mundo. Por eso es que me encanta Bitcoin y por eso es que me encantan las criptomonedas, porque usted puede analizar qué es lo que está pasando y ahí es donde realmente se puede decir, ok, hay una crisis en esa moneda o en esa criptomoneda o realmente la crisis viene de afuera. Y eso es lo que podemos estar viendo en cuanto a Bitcoin.
Bien, aquí, como siempre les digo, pueden entrar a este portal que es Glassnode. Glassnode es un portal de los muchos que hay para hacer análisis on-chain y les invito a que vean este Glassnode Insights, que es, digamos que un análisis semanal de todo lo que tiene que ver con el análisis on-chain, en donde sacan todo un resumen semanal de lo que está pasando en la cadena y así nos podemos enterar rápidamente de qué es lo que está pasando. Obviamente no les voy a hacer el resumen de todo el newsletter, simplemente escogí ciertas partes que me parecen que son importantes. Entonces, lo primero es el crecimiento en la red. Dice, si el crecimiento mensual es mayor al crecimiento anual, recordemos que las entidades se crean y se destruyen en la red de Bitcoin, por ejemplo, ¿cierto? Mensualmente son más las entidades que empiezan a tener Bitcoin o anualmente son las entidades, y cuando hablo de entidades son las wallets, que empiezan a dejar de tener Bitcoin. Dice, el crecimiento mensual es mayor al crecimiento anual, se puede considerar que la adopción de la red se está expandiendo y recuperando en relación con referencia a largo plazo. En este momento, por ejemplo, que estamos en un momento de crisis en el criptomercado llamado cripto invierno, lo normal sería que estas entidades de crecimiento mensual sean menores a las del anual, ¿cierto? Porque venimos decreciendo. Ahora, por el lado contrario, si el crecimiento mensual es menor al crecimiento anual, se puede considerar que la adopción de la red se está contrayendo y deteriorando, que es lo que estamos viviendo actualmente. Elizabeth, gracias por tu like. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y veamos el gráfico. Dice, en nuestro ciclo actual, el crecimiento de la red entró por primera vez en un régimen de contracción desde hace 533 días, con un solo breve periodo de respiro de 52 días entre marzo y abril, que fue donde hubo una leve recuperación en Bitcoin. El mercado bajista del 2018-2020 tiene algunos periodos más de recuperación de la adopción, en particular alrededor del rally a mediados del 2019 en los $14,000. Entonces, en naranja vemos que las entidades que se empiezan a generar mensualmente son mayores a las anuales. Y si vemos, pues es cuando está en pleno furor, ¿cierto? Bitcoin, es donde empieza a crecer de precio Bitcoin. Y en cambio, en rosadito o en moradito, vemos que las entidades mensuales son menores a las anuales, que por lo general es cuando Bitcoin está cayendo de precio. Como vemos, en este momento definitivamente estamos en contracción. Cuando veamos un cambio, ¿cierto? En este índice podríamos estar viendo que hay un cambio en el sentimiento, ¿cierto? Y puede haber una expansión en la red. Pero claramente, y eso lo veo yo en mi canal de YouTube, de un momento a otro, cuando en noviembre del 2021 en mi canal empezó a subir rápidamente de suscriptores. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba interesada en Bitcoin, en criptomonedas, en los videojuegos blockchain, en los NFTs, no sé qué. Llegamos al punto máximo del ciclo del mercado y empezó a decaer y empezaron a decaer las vistas en YouTube, bla, 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 y mi canal se paralizó. Y de hecho, bueno, ahora estamos en TikTok también. Entonces, dense cuenta que ahí, o sea, eso puede medir un poco el interés de la gente y en este momento no hay interés. Lo curioso es que en este momento es donde debería haber interés de la gente en las criptomonedas, porque en este momento es donde se genera la riqueza en las criptomonedas. No cuando están en $69,000 Bitcoin, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Compre Bitcoin en 19,000, cómprelo en 17,000, cómprelo en 15,000, en 12,000 si llega a bajar. Ahí es donde se genera riqueza. ¿Listo? Bien, eso fue el primero. Entonces ya sabemos que hay contracción en la red. Además de esto, pues habla del volumen de la red, les invito a que lo lean, claramente pues ya por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, pero habla de que claramente tanto el volumen como las fees en la red pues han ido disminuyendo, entonces vemos contracción. Ahora, por aquí tenía yo otro pedacillo, ¿dónde está? Aquí, un mercado de tenedores a corto plazo. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? En el trading o en las inversiones, básicamente se puede generar como dos periodos. Periodos de acumulación, periodos de distribución. Los periodos de acumulación es cuando, por ejemplo, las grandes entidades compran Bitcoin. Entonces, entidades compraron Bitcoin a $1,000, y compraron, y el precio fue subiendo, y de un momento a otro, ¡boom!, se disparó a 20,000. Cuando llegó a 20,000, entramos a distribución. Entonces, ¿qué es distribución? Las entidades, todo el Bitcoin que ha comprado, empiezan a venderlo. ¿Y a quién se lo venden? A los más incautos, a las personas que todavía no saben, a las personas que creen que Bitcoin va a subir para siempre, toda la vida, esas personas que apenas son nuevas en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, acumulación, distribución. Entonces, en este momento decimos que hay un mercado de tenedores porque las entidades que compran menos de un Bitcoin han ido creciendo en el tiempo.
Entonces, aquí vemos de acuerdo al precio de Bitcoin y vemos de acuerdo a la cantidad de Bitcoins, vemos que el rojito son aquellas entidades que tienen Bitcoin en el corto plazo, ¿cierto? Y los azules es cuando hay Bitcoin o las entidades que tienen Bitcoin a largo plazo. Y vemos cómo las entidades aquí en precios entre los 17.000 y los 30.000 han acumulado Bitcoin. Para verlo más exactamente, traje dos gráficas interesantes, aquí están, y vean que mientras las entidades que tienen un Bitcoin o más han ido creciendo en precio, ¿cierto? Han ido creciendo, no en precio, sino en cantidad, ¿cierto? Vemos por otro lado cómo las entidades mayores a 1.000 Bitcoins han empezado a decrecer. Eso nos deja claro lo que es el periodo de distribución y acumulación. Mientras ellos están acumulando, ellos están distribuyendo. En el mercado tiene que haber compra y venta. Para que alguien compre, alguien tiene que vender. Y para que alguien venda, alguien tiene que comprar. En este momento, ¿quiénes están comprando? Están comprando los retailers. Aquellas personas, por ejemplo, como tú o como yo, que nos interesamos en Bitcoin, ¿cierto? Y acumulamos. Por ejemplo, yo acumulo, bien sea que esté a 69.000 o esté a 10.000 o esté a 5.000. Eso se llama dollar cost average, que es la mejor estrategia que hay para hacer una inversión en un activo que tenga potencial. ¿Listo? Finalmente, para terminar el análisis on-chain, dos cosas. La primera es, y esto nos abre, digamos que, el tema de rentabilidades en cuanto a los ciclos del precio de Bitcoin. Los ciclos se podría decir que se pueden dividir en tres fases. La primera fase, que es la fase de colapso, que dice esto ocurre después de que el ciclo llega a su punto máximo, es decir, Bitcoin llegó a 69.000, ya que el colapso rápido en las acciones de precios envía a las cortes de los stakeholders de corto tiempo a una pérdida profunda. Es decir, los que más pierden son aquellas personas que compraron en lo más alto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le vendieron los institucionales. La fase 2 es la fase de compresión. Dice, a medida que los precios se derrumban, es decir, vamos cayendo de 69.000 a 19.000, la rentabilidad de los tenedores a corto plazo también se comprime. Eventualmente se alcanza un punto, las monedas se agrupan en torno a los precios al contado y por lo tanto su base de costos está en una fase con el mercado. Es decir, estamos fluctuando, por ejemplo, en estos momentos, ¿cierto? En donde hay una fluctuación, en donde, listo, por ejemplo, yo compré Bitcoin hace 2 meses y hace 2 meses Bitcoin estaba en 19.000 y hoy está en 19.000, se ha mantenido. Y la fase 3, que es la fase de expansión, que es ya cuando ya se acumuló y empieza el precio de Bitcoin hacia arriba, dice, con la base del costo de los tenedores a corto plazo, ahora cerca del precio de mercado, cualquier repunte significativo del mercado pone grandes franjas de monedas de tenedores en corto plazo en una ganancia no realizada. La ganancia no realizada es que, por ejemplo, yo tengo un Bitcoin que lo compré a $1.000, ¿cierto? Hoy lo tengo a $19.000, es decir, tengo una ganancia no realizada de 18.000, pero no la he hecho, es decir, no lo he cambiado. Eso es una ganancia no realizada, lo que desencadena condiciones psicológicas más fáciles para el hold. Entonces, el mercado es un tema netamente psicológico. ¿Y qué se requiere? Confianza. Si hay confianza, la gente compra criptomonedas, compra acciones, etcétera. En este momento, ¿qué es lo que falta? Confianza. ¿Por qué? Porque les dicen recesión, porque les dicen inflación, porque les dicen estanflación. Entonces la gente dice, no, sale despavorida y dice, yo necesito mi dinero líquido. Necesito que si tengo alguna cosa, tengo la plata debajo del colchón. Eso es lo que busca la gente. Entonces dice, la rentabilidad de los tenedores a corto plazo se mantiene en lo profundo de la fase 2 y ha estado aquí durante 431 días. Es lo que llevamos en este momento. ¿Listo? Que es la duración más larga de cualquier ciclo de mercado bajista hasta la fecha. Entonces aquí no la discrimina por colores. La fase roja, que es la fase de colapso, si se dan cuenta, la fase de colapso la vimos aquí antes de que Bitcoin hiciera, digamos, la onda 5, que llegara a los $69.000, ¿cierto? Después la onda de compresión, en donde Bitcoin ha ido cayendo desde sus máximos hasta el momento actual, y la expansión es donde Bitcoin empieza a subir de precio hasta sus máximos históricos. Entonces, en este momento todavía estamos dentro de ese rango que puede tener a Bitcoin, hablando desde la cadena, puede tener a Bitcoin en un bajo precio. ¿Listo? Entonces, eso, obviamente aquí hay más información del tema de la cadena. Se me olvidaba aquí un último dato. Y es otra cosa importante para saber la salud del mercado de Bitcoin, es qué están haciendo los mineros.
Los mineros, para aquellas personas que son nuevas en el canal y están apenas escuchándome, los mineros son los que introducen los nuevos bitcoins que se minan, ¿cierto? Hagan de cuenta, el dólar que se imprimió, va el Banco de la República o el Banco Central, va y lo mete a la economía, comprando bonos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Aquí los mineros lo que hacen es que generan las nuevas, es decir, validan las transacciones en la cadena de bloques y por eso les dan unos incentivos en Bitcoin. Esos nuevos Bitcoin los mineros los van introduciendo a la economía cuando, por ejemplo, tienen que pagar el servicio de electricidad o tienen que pagar nóminas o tienen que pagar sus préstamos para haber comprado sus instalaciones, sus equipos y demás. Entonces, cuando vemos que hay esto, lo que ven en rojo son las ventas de mineros, lo que ven en verde es el hold o la cantidad de Bitcoin que los mineros guardan. Cuando vemos esto en rojo, es que quiere decir que los mineros están introduciendo mucho Bitcoin a la economía. ¿Eso qué quiere decir? Ley de la oferta y la demanda. Si aumenta la oferta y la demanda se mantiene o se disminuye, pues claramente el precio tiende a bajar. ¿Y por qué hace esto los mineros? Claramente porque tienen que pagar la luz. Entonces, Bitcoin tiene un precio de producción. Así como un dólar tiene un precio de producción, porque quién paga el papelito, quién paga la tinta, etcétera. Claramente, como ellos imprimen millones y millones y millones, más o menos 12.000 millones de dólares al día, perdón. Bitcoin más o menos, bueno, la verdad es que no tengo el dato en este momento, cuántos Bitcoins se producen al día, pero la verdad es que son muy poquitos. Creo que no sobrepasan los 1.000. La verdad es que no recuerdo, ¿sí? Entonces, el precio de producción de Bitcoin está dado por la cantidad de luz o energía que se paga, la cantidad de préstamos que se pagan y, bueno, la cantidad de nóminas que se pagan por parte de las empresas mineras. Entonces, por ejemplo, en este momento, el precio promedio de crear un Bitcoin ronda los $17.000. Es decir, que si el precio de Bitcoin cae por debajo de los $17.000, eso no es rentable para los mineros. Entonces, cuando no es rentable para los mineros, les quedan dos alternativas. Número uno, apagar sus equipos, ¿cierto? Porque no está siendo rentable. O número dos, deshacerse de los Bitcoins para tener liquidez y poder mantenerse. ¿Listo? Entonces vemos cómo en este momento están en una zona de capitulación, a eso se le conoce como capitulación. Bien, que eso no es bueno y cuando capitulan los mineros es porque estamos cerca, muy cerca del fondo del mercado. Bien, gente. Hasta aquí sé que ha sido denso el tema, esto pues obviamente es fascinante para quienes nos gustan las inversiones y para quienes queremos aprender, pero pues tiene su grado de complejidad, pero espero que estar tratando de ser lo más claro posible, pues esa es la intención del canal, ¿no? Bien, ahora sí vamos a pasar a lo que es el análisis técnico, señores, vamos a hablar sobre el análisis tanto de Bitcoin como de Ethereum y Atom. Lo primero, vámonos con... déjenme un momentico aquí. Ok, ya. Lo primero es que pues les recuerdo a todas las personas que están llegando a este video y al canal, nosotros trabajamos con el broker QuantFury, es un broker que nosotros trabajamos desde el 2019. La verdad es que me pareció un muy buen broker para hacer operaciones en trading, operar los mercados, tanto el accionario como el de divisas, forex o el de criptoactivos. Y si no tienes una cuenta todavía en QuantFury, te sugiero que puedas abrirla con el código que te aparece en pantalla, que es eCrypto en mayúscula, en donde te puedes generar un bono de ingreso de hasta $250. Entonces, te lo ganas tú, me lo gano yo. Esto ayuda obviamente a sostener el canal y pues puedes operar en el broker que yo he encontrado que tiene y te brinda las mejores condiciones, donde no te cobran comisiones, en donde puedes operar muchísimos activos, en donde está 24/7, en donde saca los precios directamente desde los exchanges y desde las bolsas, no los manipulan ni tampoco venden la información de la gente. La verdad es que me gusta mucho y adicional a eso, pues todas las transacciones quedan guardadas en una blockchain. Súper interesante, así que ahí se las dejo. Una vez dicho eso, ahora sí, veamos el análisis técnico. Y lo primero es que vamos a ver el análisis técnico de lo que es el Dollar Currency Index, o más bien el índice del dólar, ¿cierto? El comportamiento de la moneda del dólar. Y venimos desde las personas que me siguen, venimos y les dije, vea, se va a formar un patrón de tasa con asa, ¿cierto? Y la proyección de ese patrón de tasa con asa es cerca de los 121 puntos, que concuerda con un máximo que se dio más o menos por allá para el año 2001.
¿Qué implica esto? Cuando el dólar, el índice del dólar empieza a irse al alza, por lo general, lo que pasa es que los activos empiezan a decrecer en valor y las otras monedas también. ¿Por qué? Porque la gente ahí se interesa en tener dólares, ¿sí? Se interesa en tener dólares porque digamos que es la forma más segura de dinero. Y digo segura entre comillas porque ya sabemos que afecta al dólar y es la inflación. Bien, entonces, como se dan cuenta, pues estamos no cerca, pero estamos rumbo al objetivo. ¿Qué hemos visto el día de hoy o qué hemos visto en la última semana? Porque estamos en gráfico semanal. Estamos viendo que el dólar llegó a un nivel del 114.5 puntos más o menos, en donde tendió a rebotar. Este nivel concuerda con un nivel que alcanzó por aquí para el año 81, ¿cierto? Técnicamente hablando, pues este nivel sería un nivel de resistencia. Sin embargo, la fortaleza del dólar y viendo que van a haber futuros aumentos en tasas de interés, creo yo que obviamente el dólar va a seguir al alza, ¿sí? Es lo más probable. Ahora, ¿qué creo yo que está pasando en el mercado? En este momento hay, digamos que bastante incertidumbre, la gente está muy dudosa de entrar o no entrar en inversiones, hay demasiada liquidez en el mercado, pero demasiada es demasiada, hay demasiado miedo que por la guerra, que por el COVID, que por la inflación, que por la recesión, etcétera. Es el escenario justo, ¿cierto? Para generar la mayor cantidad de miedo y presión para llegar a un flash crash y ¡pum! Mejor dicho, eso se voltea y empezamos a ver una crecida enorme en los precios de acciones, commodities, criptoactivos nuevamente. Pero todavía nos hace falta un poco de dolor. Entonces, mientras el dólar siga al alza, pues tengan en cuenta que los criptoactivos, las acciones y las demás divisas no van a parar de bajar. ¿Listo? Bien, una vez dicho eso, ahora sí, vámonos a Bitcoin. Quiero hacerles un resumen rápido de un último video que yo saqué en mi canal sobre el tema de un análisis a nivel macro de ondas de Elliott. Es una forma de analizar el mercado, los ciclos de mercado y aplicada a Bitcoin, en donde tratamos, ojo, tratamos porque es imposible predecir hasta dónde va a llegar Bitcoin, pero como analista, esa es la labor que hay que hacer, ¿cierto? Tratar de predecir hasta dónde va a llegar, pues aplicamos las ondas de Elliott y bueno, si quieres todo el análisis, vete a mi canal una vez terminado el streaming y allá está, ondas de Elliott, ¿cuál será el mínimo de Bitcoin? Entonces, básicamente las ondas de Elliott nos dice que el comportamiento de un activo, ¿cierto? Se puede explicar en una fase de expansión y una fase de contracción. La fase de expansión pues está, digamos que dividida en 5 ondas y la fase de contracción está dividida en 3 ondas. Las ondas 1, 2, 3, 4 y 5, que es como las ves marcadas en el gráfico, son las de expansión, que es donde Bitcoin subió de precio. Y seguida la onda 5, cuando falla la onda 5, y aquí pudimos habernos dado cuenta, solo que yo aprendí esto ya muy tarde, que hubo un fallo en la onda 5. Cuando hay un fallo en la onda 5, podemos decir que viene la fase correctiva. Y la fase correctiva se define como 3 ondas, en donde es la onda A, B y C. Donde la onda A tiene la misma, digamos que envergadura o la misma magnitud que la onda C. Entonces vemos una onda de contracción, vemos una pequeña onda que es la onda B, que sería de expansión, ¿cierto? Para volver a contraer el mercado. Entonces, si hacemos una proyección de la onda A hacia la onda C, nos dice que el piso del precio de Bitcoin podría estar rondando entre los 12.500 y los 13.900 dólares o 14.000 dólares. Algo que hay que entender para este análisis es algo llamado el CRIC. El CRIC es, digamos que una línea, una zona, por así decirlo, en un mercado en donde confluyen tanto la liquidez, o sea, más bien, órdenes de compra, órdenes de venta por partes de algoritmos. En este momento vivimos el trading algorítmico, peleamos contra máquinas y las máquinas están codificadas ya con patrones establecidos, patrones como ángulos, patrones como magnitudes, todo eso. Es cíclico, el mercado es cíclico. Entonces el CRIC dice, la teoría, que es el punto en donde el algoritmo empieza a testear hasta romper. En este caso se rompió aquí, más o menos para octubre del 2020, con una vela de casi $1.000.
Esa ruptura, ¿cierto? Se conoce como origen del rompimiento y ahí podemos decir que son los $12.200 aproximadamente. Entonces, como hipótesis, y vuelvo y repito, esto es una hipótesis, no quiere decir que esto es la verdad absoluta, podríamos decir que Bitcoin podría llegar a esos niveles. ¿Cómo lo vería yo? Digamos que yo vería a Bitcoin algo así como esto. Esta es la zona de los 12.200, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Creería yo, es una zona en donde va a haber un flash crash. Todo esto son órdenes que se generan, órdenes de compra que ya están establecidas en este punto, es decir, en este punto de aquí, donde hay demasiada liquidez esperando por la caída de Bitcoin. Dentro de esas están algunas operaciones por mi parte. Entonces, digamos que ese sería uno de los análisis a nivel macro. Ahora, si vas a mi canal, hay otro video en donde hablo sobre los ciclos de Bitcoin. Y los ciclos de Bitcoin nos dice que normalmente, en promedio, Bitcoin tiende a retroceder entre un 85 y un 95% en los ciclos halving. Los ciclos halving, es que es demasiada teoría. Pero bueno, los ciclos halving es donde las recompensas que se les dan a los mineros por minar un nuevo bloque se reducen a la mitad. Es decir, la política monetaria empieza a disminuir. Es decir, la oferta de Bitcoin empieza a disminuir y por ende, a menor oferta, mayor demanda, aumenta el precio. ¿Listo? Entonces, dice los ciclos que normalmente está entre un 85 y un 95% de corrección y que los periodos entre el máximo hasta el mínimo de cada ciclo de Bitcoin, es decir, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, por ejemplo, los ciclos de Bitcoin pasan en aproximadamente unos 380 días en promedio, un poco más, un poco menos. Según el análisis que también tengo en TradingView, eso nos daría más o menos para diciembre de este año. Entonces, es posible que para diciembre de este año y que concuerda con este análisis que hicimos, podríamos estar viendo el piso de Bitcoin. Es una hipótesis, ¿listo? Entonces, bien, sabiendo cómo está el panorama, bueno, tienen que entender algo que es que estas ondas de Elliott, ¿cierto? Respetan la tendencia alcista. Entonces, podemos tener expansión, contracción, pero viene un ciclo muchísimo más alto de expansión. Aquí es donde si tú compraste aquí, vas a ver los beneficios por aquí. Entonces, ahí te la dejo. Bien, buenas, ¿cómo se carga el broker? Black Angel, rápidamente te voy a explicar, Black. Tú puedes descargar la aplicación de QuantFury, ¿cierto? Puedes descargarla en la App Store o en la Play Store de Google o en la App Store de iOS, ¿cierto? Se llama QuantFury. Puedes hacer todo el proceso de registro, puedes utilizar el código eCrypto en mayúscula, ¿cierto? Y la cargas, bien sea con Bitcoin, con Ethereum, con dólares digitales, con Solana, con Chainlink, etcétera, etcétera. Una vez que cargas la cuenta desde $50, te llega el bono, ¿listo? Y puedes redimir ese bono, es decir, puedes retirar esa cantidad de dinero 90 días después de haber abierto tu cuenta. Ten en cuenta que esto es una estrategia, obviamente, de marketing, de mercadeo por parte de broker para que tú utilices la aplicación para operar los mercados financieros, ¿listo? Esa es la forma en cómo puedes operar en QuantFury, ¿vale? Bien, ahora sí, espero que ya haya quedado claro la forma. Ahora, vamos a ver qué puede pasar en el corto plazo y mediano plazo para Bitcoin, ¿vale? Entonces, ustedes saben, y para quienes me vienen siguiendo, nosotros venimos operando los CRICs. Como se dan cuenta aquí, vuelvo y digo, los CRICs son los puntos en donde los algoritmos tienden a testear el mercado y por donde se rompe el mercado. Entonces, si se dan cuenta, este CRIC es igualito a este, todos tienen el mismo ángulo, ¿sí? Entonces, en este momento, si proyectamos ese CRIC, a este momento, bueno, estamos en esa zonita en donde está esta acumulación, diría yo, una distribución más bien, esta distribución a punto de romper, desde mi perspectiva. ¿Listo? ¿Qué está pasando? Esto es un juego del mercado, esto es un juego para eliminar liquidez, o más bien para obtener liquidez y para eliminar a muchos actores del mercado, ¿cierto? No suben a Bitcoin, vuelven y lo bajan. No suben a Bitcoin, vuelven y lo bajan. No suben a Bitcoin, ahora sí se fue para arriba. No, señor. Y otra vez más profundo. Y otra vez que sí, que no. ¿Sí? Entonces, esto son movidas institucionales para obtener Bitcoin, ¿cierto? Obtener liquidez del mercado. Bien. ¿Qué hay que esperar? Obviamente esto es difícil de operar y si se dan cuenta estamos dentro de un canal.
¿Por qué dibujo el canal aquí y desprecio esto? Para mí estos son excesos de volatilidad que se dan, por ejemplo, con noticias de lo de la política monetaria, ay, que subieron tasas de interés, ay, que fue bueno el anuncio de la Fed, ah, no, que fue malo. Entonces, digamos que estos son excesos, pero realmente estamos dentro de un canal. La forma de operar el canal claramente es que cuando llegue a la parte baja del canal, pues se generan compras. Y cuando llegue a la parte alta del canal, se generan ventas. Pero ojo, porque siempre, o por lo menos es lo que yo trato, es de operar con la tendencia. Y claramente la tendencia y los fundamentales de Bitcoin son bajistas. Entonces, operar en contra de la tendencia tiene un alto grado de dificultad y de riesgo. Entonces, si tú quieres operar aquí en trading, y por lo menos es lo que yo he estado haciendo, es no, primero, no te sobreapalanques, eso ni por el chiras lo vayas a hacer. O sea, la única forma para apalancarte con fuerza es, por ejemplo, cuando veas un movimiento como este. A esto se le llama momentum y es el momento en donde los traders estamos buscando entrar en el mercado. Pero aquí no te puedes sobreapalancar ni por el chiras. Aquí, por el contrario, si tu rango de riesgo-beneficio es del 2%, del 3% normalmente, en donde apuestas por una operación, bien sea al alza o a la baja, yo te diría que si quieres operar en este momento de alta volatilidad, te diría bájale al 1%. Con eso, digamos que hay digamos que si pierdes, porque como hay tanta volatilidad y los stops se saltan, pues vas a perder el 1%, no el 3%. ¿Listo? Sería una medida que yo tomaría. Entonces, en este momento, ¿yo qué estoy esperando, por lo menos en el corto o mediano plazo? Yo estoy esperando a que Bitcoin rompa este crick, así como lo ha hecho aquí, aquí, aquí. ¿Listo? Cuando Bitcoin rompa ese crick, ahí creo yo que nos vamos a dirigir hacia la zona de los 12.200, 14.000. Es mi análisis, eso no quiere decir que así va a pasar. Vuelvo y repito, ¿listo? Si te sirve mi análisis para tomarlo en cuenta para ti, pues perfecto. Si no, pues no, déjalo pasar. El caso es que si eso llega a pasar, pues creo yo que el punto a tener en cuenta va a ser entre los 12.500 y los 14.000. Y ahí es donde podría haber una posible operación a la baja. Pero en este momento yo no operaría largos, pues no lo haría. Me parece que es un poco arriesgado. Bien, entonces vamos a estar pendientes de la posible ruptura de este crick. Ojo, porque ya está dicho, de hecho lo avisamos, este crick lo avisamos anteriormente tanto en TikTok como en YouTube. Espero que varias personas lo hayan tomado, se dio la ruptura y ahí generamos una buena liquidez. Para quien tomó estas operaciones, pues pudo haber tomado casi un 36%, bastante bueno, ¿listo? En un mercado bajista. Bien, entonces vuelvo y repito, en el mediano y corto plazo creo yo que es posible, esto va a seguir pasando, es muy posible que siga pasando. Puede ser que con las noticias del día de mañana o incluso la noticia en cuestiones de índices de la próxima semana, el tema del desempleo y toda esta cuestión, pueda haber un movimiento en el mercado y veamos la ruptura definitivamente de este canal y de este crick. Pero vuelvo y digo, creo yo, y para ser sensatos, yo espero a Bitcoin hacia estas zonas. Y la verdad me gustaría, porque me da la posibilidad de acumular muchísimo más satoshis, muchísimo más barato. Eso en cuanto a Bitcoin, obviamente en cuanto al precio de Bitcoin a largo plazo, esto es súper alcista. Para mí Bitcoin va a superar desde mi punto de vista los $500.000 de aquí a unos años. Veremos a ver si eso sucede. Yo creo que sí. Pero en el corto y mediano plazo el panorama no es bueno. Bien, ahora vamos con Ethereum. Ethereum tiene el mismo comportamiento de Bitcoin. Solo que Ethereum, bueno, pues tiene algo interesante y es que actualmente tenía un tema de rumor noticia, el tema del merge y la actualización para aquellas personas que siguen el canal, pues recuerden que les dije, por acá no se vende, cuando llegó a $2.000 Bitcoin, no sé qué, digo Ethereum, yo les dije, ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso, y vea, efectivamente en este momento está en 1.335, como se dan cuenta estamos también en el canal y estoy esperando también la ruptura de este crick, ¿listo? Entonces en el corto y mediano plazo la verdad es que yo veo a Ethereum nuevamente visitando los $1.000 e incluso podría ir un poco más abajo de $1.000, creo yo que es posible teniendo en cuenta la estructura de precio. Estamos claramente en una estructura bajísima de precio, aquí hicimos el alto más alto y vamos por un bajo más bajo que incluso podría traernos mucho más abajo de los $880 que alcanzó en septiembre de este año. ¿Qué? Mentiras. Junio de este año, que alcanzó los $880.
hay que tener cuidado, vuelvo y repito, si Bitcoin cae hacia esa zona de los 12.000, Ethereum va a tener dolor y todo el mercado va a tener dolor y yo solo espero que tengas liquidez para comprar las criptomonedas que quieres, que te gustan. Bien. Bien, eso en cuanto a Ethereum, creo que no hay mucho más que decir, la estructura está clarísima, estamos esperando aquí el CRIC que se ha respetado bastante bien, también venimos operando el CRIC, si se dan cuenta aquí hay un CRIC, aquí hay otro CRIC, aquí hay otro CRIC, aquí hay otro CRIC y así vamos de CRIC en CRIC. Bien. Eso en cuanto a Ethereum. Pasemos rápidamente a Atom, porque para quienes vieron el directo anterior, les dije, ojo que Atom puede tener esa ruptura. De hecho, nosotros entramos por aquí y si bien nos sacó, porque tengo que decir, nos sacó el mercado en un primer intento. De hecho, yo había dicho que iba a poner mi stop en 15 y dije, uy, no, vamos en 14 y lo puse en 14. El mercado nos sacó, pues tomamos revancha y volvimos a entrar en el mercado y bueno, pues en este momento pues tenemos una operación, no sé si la puedan ver ahí, en este momento lo estoy poniendo en la cámara, no sé si ahí se ve. Bueno, ahí vamos en Atom, nuestro punto en Atom para tenerlo en cuenta es más o menos los 11.6 dólares, ese va a ser nuestro punto de target. Obviamente eso no se va a dar de la noche a la mañana, si se dan cuenta nos comimos todo esto, de hecho tuvimos una pérdida aquí, hemos comido volatilidad, pero el CRIC definitivamente funciona muy bien y es algo que estoy aprendiendo y me gusta mucho y bueno, está funcionando. Bien, entonces Atom 11.6 es la proyección para mi operación. Para quienes tienen Atom, pues bueno, ya saben. Y bueno, ya aquí empiezo, ya para terminar el tema de análisis técnico, ya empiezo a decirles cómo estoy haciendo yo, qué estoy haciendo yo en este mercado bajista. Yo en este mercado bajista pues estoy tratando de operar obviamente en trading, pero pues obviamente uno se expone en el trading a diferentes cosas, a que salgan bien las operaciones o que salgan mal. ¿Cierto? Mario Ríos, gracias por lo que me enviaste. No, no sé qué es eso, creo que es un emoticón. Gracias por lo que me enviaste, gracias. Entonces lo que estoy haciendo en este momento es construyendo el portafolio. Vuelvo y digo, la riqueza se genera ahora. Entonces, ¿qué estoy generando o qué estoy acumulando en mi portafolio? Y si les sirve, pues maravilloso. Recuerden que esto no es consejo de inversión, simplemente es parte de compartir información. Entonces, estoy empezando a acumular Algorand, que es un proyecto que estoy pendiente de sacar el video ya oficial en el canal, el video haciendo el análisis sobre Algorand, pero Algorand así rápidamente, de hecho ayer saqué un video en TikTok, es un protocolo o es una infraestructura blockchain, ¿cierto? En donde se pueden desarrollar contratos inteligentes, es descentralizada, es segura y escalable. Está teniendo muchísimo, digamos que, bombo en este momento porque, por ejemplo, salieron los NFTs de la FIFA, por ejemplo. De hecho, yo por ahí saqué un video en donde compré algunos, me salió uno de Cristiano Ronaldo. Están haciendo desarrollos muy interesantes, por ejemplo, como los tiquetes aéreos convertidos en NFTs. Están haciendo el tema de tokenización de bienes raíces. Están haciendo la tokenización del agro. Y adicional a eso, las CBDCs o las monedas digitales de bancos pueden empezar a ser desarrolladas en algo o en Algorand, ¿cierto? Y eso claramente va a traer mucho interés en cuanto a este proyecto para una capitalización o una revalorización del proyecto, que podría llegar hacia los 890% si es que llegas a comprar en el precio actual. Entonces estoy acumulando Algorand. Para quienes me siguen, saben que Tita es uno de mis favoritos y que si en este momento compras y empiezas a acumular, podrías alcanzar, si es que Tita vuelve a alcanzar su máximo histórico, que creo yo que tiene todo el potencial incluso de sobrepasarlo, podrías hacer un 1360%. Tita, un proyecto también de Metachain incluso, que están próximos a sacarlo, en donde se encargan de la descentralización de video, pero también el tema de NFTs, mercado de NFTs, también se pueden desarrollar contratos inteligentes como en la red de Ethereum y a muchísimo menor precio y es muchísimo más escalable. Tiene partners del tamaño de Samsung, Sony, Google, Binance está detrás y hay muchísimas empresas tanto de cine como de televisión, que incluso creo yo que hacia esto va a migrar todo lo que es YouTube, Twitch, hacia esta tecnología.
Entonces, Tita, uno de mis favoritos, ya saben, 1360%. Chailink, que ya lo vimos en las noticias fundamentales, si compraras ahorita alcanzarías un 577% de revalorización si alcanzara su máximo en los $53. Creo yo que Chailink en el próximo bull run podría sobrepasar este precio, sobre todo porque esto del tema de los oráculos pues es demasiado utilizado en el ecosistema DeFi y la DeFi es el futuro de las finanzas. Así que pues hacia allá va el futuro, por eso acumulo Chainlink, lo que pueda. Tengo dos proyectos de metaverso que me gustan y que acumulo, que es de Sandbox, que si compras ahora y empiezas a acumular, podrías alcanzar una revalorización del 907% si es que vuelve a su máximo histórico de 8.4. También veo que por ahí puede pasar de lejos el precio de este token en el próximo bull run, es posible. Sigue Mana, que también es otro proyecto criptográfico, que de hecho terminando este streaming voy a sacar un video sobre metaversos en TikTok, no se lo pierdan. Podría alcanzar una revalorización de 740% si es que compraras ahora, ¿cierto? También otro proyecto interesante sobre intercambios descentralizados como Rune, ¿cierto? Si compraras ahora alcanzarías una revalorización de casi el 1310%, entonces también estoy, digamos que, acumulando esta criptomoneda, este proyecto. Y finalmente, y esto ya es una apuesta más a la tecnología, y es Pocket Network. Pocket Network, otro video, otra criptomoneda de la cual tengo un video en el canal, ¿cierto? En donde te explico, son APIs descentralizadas que utiliza la Web3. Y si en este momento estamos migrando de la Web2 a la Web3 y se supone que la Web3 es todo descentralizado, pues imagínense qué va a pasar con servicios como estos. Si llegara a darse el tema de Pocket Network, pues hasta su máximo histórico podría darse una revalorización de 3730%. Obviamente esto ya es muchísimo más riesgoso y pues vuelvo y repito, esto no se hace con dinero que no estés dispuesto a perder. Pues gente, eso básicamente ha sido todo por hoy. Sé que ha sido bastante información, bastante. Estuvimos charlando bastante bueno. Gracias a todas las personas que me acompañaron hasta este momento. Si se perdieron, están apenas llegando. Lo pueden ver en YouTube. Las personas que están en TikTok les invito a que pues, me sigan en YouTube como Estudio Cripto, y las personas que están en YouTube que me sigan en TikTok como Estudio Cripto, en donde estoy sacando bastante información. Les agradezco de todo corazón, espero haber sido claro, lo más claro posible. Muchísimas gracias por su apoyo, gracias a todas las personas que reaccionaron al video, que de pronto lo compartieron, que le dieron like. Esa es la forma en cómo pueden apoyar esto. Como se dan cuenta, no vendo humo, como se dan cuenta, no me gusta hacer el ridículo ni ser un idiota, sino decir cosas que realmente le puedan aportar a la gente. Así que, pues nada, no siendo más, les agradezco muchísimo, ya me duele la garganta. Voy a parar aquí el streaming, los leo en los comentarios, mensajes. Si quieren pueden seguirme en Instagram y enviarme mensajes al interno al Instagram, en donde los apoyo con ciertas cosas que tengan, de pronto algunas dudas o problemas, etcétera, los apoyo. En ningún momento les voy a pedir dinero. Si alguien aparece a mi nombre pidiendo dinero, eso es una estafa, así que ojo. Y pues nada, una vez más, muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en una próxima transmisión en Estudio Cripto, tanto en TikTok como en YouTube, y no se pierdan los próximos videos. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bueno, voy a finalizar aquí en YouTube y aquí en TikTok.